Pues muy buenos días a todos. Hoy tengo el placer de tener aquí en nuestra entrevista Borja Castelar, directamente desde Sao Paulo. Hola, Borja. Hola Rosana, ¿cuánto tiempo? Qué gusto poder verte, aunque sea virtualmente a distancia. Efectivamente, Borja, lo mismo digo, feliz de verte y de verte también y de poder pasar un ratito contigo hoy. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, conociéndote. Sé efectivamente que tú, a cierto punto de tu recorrido profesional, te has encontrado a pasar desde una posición, un rol de individual contributor, así como se llama dentro de las empresas de venta, es decir, una persona que se dedica a llevar directamente su aportación, su contribución al equipo como vendedor, a líder del mismo equipo. Muchas gracias. Y aprovecho también para recomendar el último curso que lancé, que la temática es esa, ¿no? Esa transición de contribuidor individual a manager, a líder, ¿no? Entonces también aprovecho para recomendarlo porque es totalmente desde mi experiencia personal, ese punto de vista, y puede ayudar mucho a ese proceso tan importante, o probablemente el más importante en una carrera profesional, que es pasar de ser tú mismo, de trabajar individualmente, a ya tener que gestionar personas. Son dos roles completamente diferentes y que necesitan habilidades completamente diferentes. Totalmente, totalmente. Y déjame decir dos palabras sobre ti también, antes de empezar a entrar en el corazón de esta entrevista, porque tú has mencionado solo uno de sus cursos, pero Borja Castelar, aparte de ser una persona que lleva el LinkedIn de Sí, muchísimo. 7 años ya, sí. Efectivamente, ha empezado como vendedor, ha sido muy exitoso en su recorrido, ahora lleva un equipo de vendedores en Sao Paulo, Brasil, Exacto. y ha hecho 4 cursos en LinkedIn Learners. Entonces, una gran recomendación para todas las personas que nos están escuchando para que vayan y efectivamente hagan el curso. Exacto. Muy bien. Muy bien, pues entonces empezamos con la primera pregunta, ¿no? Porque claramente lo que me interesa mucho es saber también cómo tú has vivido todo este recorrido. Claro. Y cuando estabas en Sao Paulo ya y estabas en tu propio equipo, después de cuánto tiempo, cuánto llevabas en el equipo después de que te haya empezado a venir la idea de querer ser líder de equipo y cómo ha sido para ti esta transformación? Exacto. Bueno, todo empezó realmente, como sabes, empecé siendo vendedor en Irlanda. Estuve ahí, pues, en total, también con la parte de recursos humanos, 3 años. Después vine aquí a Sao Paulo para llevar la parte norte de América Latina, que es básicamente México y Centroamérica, lo que he estado trabajando siempre, desde Sao Paulo, que son las únicas oficinas que teníamos en ese momento. Ahora ya tenemos la oficina de Ciudad de México, de LinkedIn. Y empecé a pensar sobre la posibilidad de ser gerente de ventas, de ser manager, no hace mucho tiempo realmente. Empecé como vendedor y el primer año ya empecé a pensar un poco, mira, podría ser como next step ser manager, pero también pensé otras alternativas. También pensé, por ejemplo, seguir creciendo como contribuidor individual, ir a cuentas más grandes, a otro equipo que trabaja con cuentas globales, seguir creciendo como vendedor, ¿no? Y tuve un momento incluso de dilema. ¿Qué hago? ¿Voy por ese camino y sigo creciendo como vendedor o voy a uno completamente diferente de gestión de personas? Y al final evalué un poco toda la situación, todas las opciones, ¿no? Y lo que me aportaba de beneficios. Y al final de estar un año en Sao Paulo, decidí ir 100% con la posición de manager, de gestión de personas, por varias razones. La principal para mí fue el desafío. El saber que es un desafío mucho más grande que seguir creciendo como vendedor, porque son habilidades completamente diferentes. Entonces lo veía como un desafío más interesante, donde podía aprender muchísimo más que como contribuidor individual crecer en ese tramo, digamos. Entonces, para mí fue esa decisión de decir, quiero aprender nuevas habilidades, quiero un nuevo desafío completamente diferente y estoy seguro que voy a aprender mucho. Y también pensando en el largo plazo, cuando tomamos decisiones, al final es importante pensar un poco en el largo plazo, teniendo en cuenta que todos los objetivos pueden cambiar rapidísimo. Como siempre digo, objetivos flexibles. Y pensando un poco más lejos, 2, 3, 4 años, ese tipo de habilidades
que podía adquirir como manager eran mucho más interesantes para las cosas que yo quería hacer en el futuro. Por ejemplo, emprender, empezar una startup desde cero. Esas habilidades de gestión son esenciales para ese futuro que quería. Totalmente, totalmente. Y Borja, cuando estabas en el proceso, antes de entrar en el rol, ¿te has planteado nunca que efectivamente ibas a ser manager de tus previos compañeros de equipo? ¿Tenías preocupaciones alrededor de eso? Sí. De hecho, era uno de mis miedos. Tenía pocos miedos, porque estaba muy emocionado con la posibilidad de conseguir esa posición de líder de ventas, pero uno de los miedos principales es no tener las habilidades suficientes, siempre pensar, como es algo que nunca has hecho, siempre piensas, ¿será que lo voy a hacer bien? Y después de eso, el segundo miedo que me venía era gestionar personas que eran mis compañeros e incluso algunos amigos. Entonces tenía ese miedo de cómo la relación va a cambiar, o cómo voy a poder gestionar esa relación de ser ex compañero y de repente ser el jefe, ¿no? Ya, totalmente, totalmente. Y entonces me imagino que todos esos son pensamientos que te vienen en la cabeza mientras que estás en el proceso y vas observando toda la situación y después cuando empiezas, la realidad con quien te encuentras probablemente es distinta de cómo te la habías imaginado. ¿Con qué te encontraste, Borja, cuando empezaste realmente a ejercer el rol? Con muchísimos, muchísimos desafíos. Daría para hacer solo un vídeo de eso, pero encontré el desafío incluso del día a día, de cómo gestiono el tiempo. Como vendedor es muy fácil la gestión del tiempo. Tú tienes tus llamadas, tu tiempo de prospección, tu tiempo de mandar propuestas. Está todo como mucho más estructurado. Como manager cambiaba completamente mi día a día. No sabía qué iba a pasar ese día muchas veces, porque aparecía un problema por ahí, tenía que apagar un fuego por ahí, esa reunión de última hora. Entonces tienes mucho menos control de tu día a día y tuve que trabajar mucho más en la gestión del tiempo. Luego también, como hablábamos, el desafío de tener que gestionar personas, que eran mis Ya, excompañeros. Ahí también la realidad incluso fue mejor de lo que esperé. Al final tenemos más miedos de lo que luego va a ser la situación, ¿no? Y en eso fue una sorpresa totalmente. agradable. Al final lo que hice es ser auténtico, comentar hasta mis miedos, externalizar mis miedos a mis excompañeros. En el primer one-on-one, colocar las expectativas, alinear las expectativas juntos y reconocer abiertamente que la relación va a cambiar a partir de ahora, Mm. pero que estoy aquí para apoyar y que esta es mi visión de lo que quiero conseguir y vamos a estar juntos para que tú también crezcas, ¿no? Todo eso creo que siendo transparente y auténtico, al final fue más fácil de lo que me llegué a imaginar. Luego también otras cosas que encontré muy desafiadoras, pues es la parte más analítica del trabajo, que tuve que trabajar más, la relación con diferentes stakeholders, cómo funciona, ¿no? Aprender a hacer coaching también, a hacer mentoring, todo esto. Al final, como vendedor, eres muy solitario. Y al final Ya, creo que sobre todo un cambio de mentalidad fue lo más importante. El pensar que ya no eres tú. Cuando eres vendedor es todo el tiempo tú y tú. Y tú eres la estrella, sobre todo si se te da bien, estás ahí en el foco, ¿no? Y tú tienes ahora ya. que cambiar tu foco porque son las personas de tu equipo los que tienen que ser el foco, no tú. Tú pasas de ser el jugador hasta en el banquillo entrenando a los jugadores. Entonces tienes ese Ya, cambio de mentalidad muy importante y otro cambio de mentalidad esencial es el deshacerse del ego y darte cuenta que lo que te funciona a ti cuando tenías éxito como vendedor puede que no sea lo que funcione para esa persona. Entonces, como abrirse completamente la mentalidad, pero la verdad al final fue más fácil de lo que imaginé, excepto los primeros 6 meses, que ahí fue un poco más desafiador, pero después de los primeros 6 meses ya todo empezó a rodar muchísimo mejor. ya, ya. Bueno, nos estás contando cosas súper valiosas porque al escucharte es como si me viniera una especie de lista, ¿no? De to-do que podemos ir sugiriendo a las personas que nos están escuchando, ¿no? Entonces, un poco para hacer eh, un resumen de lo que has dicho, seguramente la gestión del tiempo, súper importante porque han cambiado efectivamente las prioridades desde cuando eres vendedor. Eh, Otra cosa muy importante, entonces, aprender también a priorizar, ¿no? Exactamente. Qué es lo que viene antes, qué es lo que viene después y qué es emergencia. Cuando hablas de apagar fuego, es tan importante como, a pesar de una cosa que no considerar la prioridad, cuando te das cuenta que se tiene que solucionar, tienes que hacerlo Exacto. sí o sí, ¿no? Exacto. Y la parte analítica también es súper importante. Entonces allí cada uno de las personas que esté escuchando, que vea mientras que vamos
haciendo este resumen donde se identifica y donde también necesitaría más soporte. Y lo que comentas, Borja, de la parte de las soft skills, ¿no? Lo veo importantísimo. Es decir, cuando nos comentas de no soy yo la estrella, sino que me abro un poco al altruismo de entender que mis personas funcionan mucho en la comparación con el mundo del deporte, ¿no? Yo estoy entrenando los jugadores, entonces realmente yo gano si ellos ganan y sobre todo que lo que me motivaba a mí como vendedor puede ser que no les motive a ellos y entonces puede que mis estrategias para ellos no funcionen porque son cosas distintas, ¿no? Eso creo que es muy clave porque cada uno de nosotros está motivado por cosas totalmente distintas que nos llevan al éxito. Totalmente. Entonces, y en el punto que justo tocas, la idea es esa. Tu objetivo es hacer estrellas, no ser tú la estrella. Entonces, ese cambio total. Y ahí vienen otros factores que es muy importante hacer cuando consigas la posición de manager, que es analizar el equipo. Ver, por ejemplo, lo que decías, qué es el motivador para cada uno. Conocer profundamente cada jugador del equipo. Tienes que entender y hacer un análisis de todo el equipo y luego, además, ganar habilidades de reclutamiento de nuevos jugadores. Porque el equipo va a salir gente, va a entrar. Entonces, también tienes que refinar las habilidades también de encontrar talento a través de entrevistas. No solo explotar el talento que hay, sino todas esas habilidades también de entrevistas y de detectar talento en el mercado para traerlo al equipo e ir construyendo al final un equipo. La analogía realmente del equipo es genial porque es eso, es construir un equipo en el que las fortalezas de cada uno sean complementarias y estés ahí en el banquillo entrenando a ese equipo. Qué bueno, Borja, totalmente cierto también porque necesitarás balancear todas esas habilidades porque realmente dentro de un equipo se necesitan todo tipo de perfil, ¿no? Entonces, el reclutamiento también es clave para eso. Y una cosa que yo creo que es muy importante también para quien nos está escuchando, a la hora de pasar efectivamente de rol de compañero de equipo al líder del mismo equipo, ¿cómo haces, a pesar de que ya en parte me hayas contestado a esta pregunta, cómo haces para ganarte la confianza y la credibilidad por parte de tus personas? Claro, claro, ahí es un punto súper importante para nuevos gerentes, nuevos líderes, porque el primer punto que tienen que trabajar es ganarte la credibilidad como líder. Eso es esencial, ganarte ese executive presence también, ¿no? Está todo un poco conectado. Y para ganarte esa credibilidad en el equipo, tienes que tener una visión como manager también. Y eso es importantísimo, tener dónde quieres ser, cuál es el propósito que tienes como manager, qué quieres conseguir, cuál es la visión de todo el equipo que tú vas a liderar. Tienes que pensar mucho sobre eso. Y todas las acciones que quieres implementar. Todo eso te va a dar muchísima credibilidad como manager porque vas a mostrar que claramente sabes qué acciones y qué decisiones toma el equipo para optimizarlo. Entonces, es muy importante pensar tu propia estrategia del equipo y hablarlo abiertamente al equipo de lo que quieres conseguir con cada uno de ellos y usando las fortalezas de cada una de las personas. Aparte de todas esas nuevas habilidades que vas a tener que hacer cursos, buscar un mentor, todas esas habilidades que vas a necesitar aumentar rápidamente como habilidades de contratación, habilidades de coaching, todo un kit de nuevas habilidades completamente nuevas que vas a necesitar enfocarte totalmente. Ya. Y además lo que me viene en la cabeza mientras que me hablas es también que, por un lado, un líder que se convierte en tal a partir de ser compañero del equipo también conoce muy bien las fortalezas y eventuales debilidades de las personas con quien antes trabajaba, ¿no? Conoces esas personas y puedes realmente llegar a potenciar lo que ya tienen. Entonces, eso quizás es un instrumento de fortaleza que ayuda también en esa toma de confianza, porque tú realmente sabes cómo apoyar a tu antiguo compañero, ¿no? Bueno, otro punto clave creo que has tocado es el del mentoring y del coaching que un mismo manager necesita, ¿no? Porque yo me planteo en la situación, tú llegas a empezar en un rol de manager de tu ex equipo y efectivamente no quieres poner ansiedad, quieres filtrar las emociones delante de tu equipo, pero tú mientras estás en un proceso de aprendizaje muy importante, ¿no? Entonces,
quizás es importante ir a mentors y a coaches. ¿Cómo has hecho, Borja, eso? Totalmente. En mi caso, que estaba empezando como nuevo manager, lo que busqué más es un mentoring que un coaching. Eso lo primero. Como siempre digo, y esto es mi opinión personal, el coaching funciona mejor cuando ya tienes más tiempo en un rol. Por ejemplo, cuando quieres un coaching de crecer dentro de tu rol, ya conoces muchas veces las respuestas. Entonces sí que puedes hacer coaching. En cambio, yo no tenía ni idea. Estaba totalmente perdido cuando empecé. Entonces, lo primero que hice fue buscar un mentor para que me ayudase y avanzar lo más rápido posible juntos. Y un mentoring que me diese consejos directos de lo que necesito hacer. Cómo hacer los team meetings, cómo hacer las reuniones 1 a 1, cómo hacer todo. O sea, necesitaba casi entre training y mentoring. Y lo primero que recomiendo, y para mí es el mejor consejo que hay, es buscar un mentor. Cuando empiezas una nueva posición, que necesitas ganar muchísimas habilidades nuevas, lo mejor es que inmediatamente empiezas a aprender rápido con un mentor, y un mentor ideal que esté dentro de la misma empresa que tú, porque ya conocerá los procesos mucho mejor, y segundo, que haya pasado por la misma experiencia que tú. Yo busqué un mentor que justo era vendedor de éxito y que pasó a ser manager. Para mí era perfecto porque me sentía muy reflejado en esa situación. Claro. Entonces, estaba todo el tiempo con él. ¿Y ahora qué hago? ¿Y esto cómo lo haces? ¿Y lo otro cómo lo haces? Entonces, me ayudó muchísimo a crear toda la estructura y aprender y coger los conocimientos lo más rápido posible. Entonces, como siempre digo, el mentor para mí, tanto cuando empecé como vendedor, cuando empecé ahora como líder, ha sido completamente 80% del éxito y de aprender las habilidades que necesitaba. Estoy muy de acuerdo, ¿no? Porque al final muchas veces, como tú dices, el coaching es muy importante cuando tú quieres progresar, pero efectivamente antes de progresar hay que aprender, ¿no? Exacto. Entonces necesitamos a alguien que nos diga cómo hacer las cosas, no reflexionar. Las bases. Claro, totalmente. Bueno, y entonces, si ya nos has dado muchísimas sugerencias para todos los managers que nos están escuchando, ¿no? Ahora imaginémonos un poco toda la gente que está viviendo esa situación que tú nos comentas directamente trabajando en remoto, con la dificultad que eso pueda conllevar. Ayúdanos en este caso, Borja, ¿cómo vamos a hacer a darle una mini plan para que esta gente, estando en su casa, se abra y no se cierre y efectivamente pida ayuda y que tenga una especie de mini guía para empezar a tomar acción? Claro. Aquí varios puntos. Primero de ellos, como hablamos todo el tiempo, mentor, lo primero. Alguien que te dé consejos directos e individualizados a tu situación en concreto, que entienda perfectamente tu situación. Habiendo dicho esto, también ahora tienes que ser más empático que nunca. Siempre tienes que serlo, pero en esta situación todavía más. Porque estamos en una situación inédita en que muchas personas están sufriendo psicológicamente. Entonces, muchos miembros de tu futuro equipo o este equipo que acabas de coger están sufriendo con esta situación. Entonces, lo primero que tienes que hacer es tener empatía por ellos y entender, interesarse por su vida personal y cómo están. Entonces, esto te ayudará mucho a crear conexión, que es lo que tienes que crear como nuevo manager. Tienes que pensar cómo puedo crear conexión con cada uno de los miembros en el menor tiempo posible. Y teniendo esa empatía, eso es lo mejor que puedes hacer para construir. Y olvidarte por un momento de las ventas o de los objetivos y pensar más en las personas que tienes en el equipo y a poder apoyarlos. Imaginar hacer otras cosas diferentes y centrarte como manager en lo que tienes control. Como todo, ¿no?, en la vida, ¿no? Al final, cuando tenemos ansiedad o estrés, muchas veces son por situaciones que no podemos controlar. Entonces, lo primero que hay que pensar es, como nuevo manager, ¿qué puedo controlar en este proceso? A lo mejor no mucho con esta situación. Por ejemplo, puede ser que estés en áreas que te está impactando muchísimo y que no tienes nada que hacer, no puedes ni prospectar casi. Entonces, tu objetivo es apoyar a tu equipo, estar ahí empáticamente con ellos, entenderles, buscar iniciativas diferentes, proyectos nuevos, hacer un webinar, hacer entrevistas, hacer diferentes cosas que no sea puramente la actividad que hacías antes. Tener esa adaptabilidad para cambiar totalmente la idea que tenías de tu trabajo. Y la proactividad. Es muy difícil gerenciar, sobre todo como un nuevo manager, a distancia. Y tienes que ser mucho más proactivo de lo que serías normalmente. Porque, como digo, ya no tendrás esos momentos de tomarte el café, encontrarte a esa persona de tu equipo y tomarte un café y en 15 minutos hay un update rápido de cualquier situación. No tienes esos momentos ya. Y las personas se sienten mucho más solitarias. Entonces, es importante over communication.
estar en contacto constantemente, llamarles de repente, mandarles una invitación para tomar un café virtual con ellos, ser muchísimo más proactivo, porque no vas a tener esos momentos de estar ahí presencial. Entonces, como manager, tienes que tener esa parte de empatía y estar constantemente en contacto con ellos. Si tenías un team meeting cada 2 semanas o cada 3 semanas, tenlo cada semana para verlos cada semana a todos ellos. Si tenías un one-on-one cada 2 semanas, ponlo cada semana. Entonces, la idea es que estás mucho más proactivo, eso combinado con empatía y con lo que puedes controlar, ese es el paquete óptimo para esta situación tan excepcional que tenemos. Entonces, Borja, la presencia es fundamental, ¿no? Es decir, que las personas sientan tu presencia, que tú estás allí para ellos y que efectivamente también en esos momentos tan difíciles que sientan también la comprensión y la compasión del manager, ¿no? Exacto, y mandar la tranquilidad. Al final, los mejores managers son los que permiten que te sientas tranquilo y seguro en esa situación. Que se sientan que tienen confianza contigo, que sientan que tienen seguridad, tranquilidad. Como manager en situaciones como esta, críticas, ahí es donde los managers tienen que mostrar todo eso. Mostrar al equipo que están seguros y que tienen una red segura contigo. Para estar tranquilos y poder enfocarse en eso, y una persona que también se va a preocupar personalmente por el equipo, no solo profesionalmente. Ya, totalmente, totalmente. Bueno, Borja, yo creo que hoy nos has dado muchísimas sugerencias. Estoy segura que toda la gente ha empezado a tomar nota y terminará tomando nota escuchando tus cursos. Entonces, otra vez apoyo a la gente que nos está escuchando que vaya a profundizar este tema, porque justo es el mismo tema de que tratas en tu último curso. Y de momento te agradezco muchísimo todo lo que nos has comentado y otra vez un placer de verdad poder pasar este ratito contigo y escuchar lo que nos has dicho. Muchísimas gracias, mi querida amiga Rosana. Un placer poder hablar contigo y poder entrevistarnos y seguro que tendremos más ocasiones. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Borja. Un abrazo muy grande. Cuídate mucho. Un abrazo enorme.